Mirá, una de las conclusiones más, por ahí no está expresado suficientemente en el libro, ¿no? Pero yo hago mención a eso, y por ahí si no está tan fuertemente subrayado es porque me centré mucho en los distintos jugadores, sus experiencias, ¿no? Pero a mí lo que me llevó un poco a escribir sobre ese tema, más allá de mi pasión por el fútbol argentino y el fútbol inglés, ¿no? A los cuales sigo hace mucho tiempo, me, me llama mucho la atención hasta el día de hoy, ¿no? Qué parecidos son en materia en lo cultural, ¿no? En el fútbol, los argentinos y los ingleses, ¿no? Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Escuchen bien, es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, director del Departamento de Estudios Históricos y Sociales y profesor asociado de la Universidad Torcuato Di Tella. Generalmente da cursos sobre historia argentina y de Europa de los siglos XVIII y XIX. Sus investigaciones y publicaciones se centran en la historia política, intelectual y cultural de la primera mitad del siglo XIX, particularmente referidos a la Argentina. Trabaja puntualmente sobre los vínculos entre la esfera política y la vida cultural en Buenos Aires entre 1810 y 1827. Sus publicaciones más importantes son De la invasión al reconocimiento, que también se publicó en una versión en inglés, The Struggle for an Enlightened Republic, Buenos Aires y Rivadavia, de la Universidad de Londres en el año 2006, Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino de Editorial de Daza del 2012. Además, sus dos grandes pasiones son el fútbol y el rock, habiendo publicado dos libros que son realmente de excepción. Las invasiones argentinas, nuestros futbolistas en Inglaterra, en Planeta hasta el 2007 lo registró, y ahora Piel de gallina, celebrar y sufrir River 1957 y 1975 sobre River Plate. Es el doctor Klaus Gallo quien está del otro lado. Klaus, ¿cómo estás? Garrett Tebas te saluda. Hola Garrett, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Klaus, por aceptarla. Tantos temas para desandar contigo, pero quiero preguntarte primero por algo por lo que sé que has estudiado mucho y que tenés una posición tomada muy clara, porque muchas veces nos entretenemos con el contrafáctico de las invasiones inglesas, ¿no? ¿Debemos dedicarle mucho tiempo a preocuparnos y preguntarnos por qué habría sido de la Argentina si las invasiones inglesas tenían éxito? Yo creo que no, justamente apelando al contrafactual, como decías vos, porque me parece que es un ejercicio de especulación o como se quiera llamar, fantasiosa, que no tiene mucho sentido si uno se remite a los hechos que ocurrieron poco tiempo después, ¿no? Supongamos que las invasiones inglesas hubieran triunfado, o sea, los ingleses hubieran logrado conquistar la plaza de Buenos Aires y eventualmente el virreinato. eh, Al año, ¿no? 1808, Napoleón estaba invadiendo España. Y si vemos lo que fue la actitud de Gran Bretaña con respecto a ese episodio, nos damos cuenta que eh, eh, hubieran tenido que devolver esa conquista a España porque se habían aliado fuertemente con España para ayudar a los españoles a repeler el ataque de las tropas francesas en la península, ¿no? Entonces, eh, digamos, hubiera sido totalmente inviable esa alianza entre Gran Bretaña y España si Gran Bretaña se aferraba a una conquista de un territorio de ese imperio, ¿no? Del imperio español en Sudamérica un año antes. Eh, y después hay que ver, o sea, una cosa era conquistar Buenos Aires, otra cosa era poder controlar todo ese vasto territorio del virreinato, ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, puede ser un contrafactual interesante, pero de ahí a sacar conclusiones como que, bueno, la cosa hubiera cambiado, el destino argentino eh, hubiese sido otro, mucha gente dice hubiéramos sido un país más parecido a Australia o Nueva Zelanda.
yo la verdad que no me atrae mucho esa especulación contrafactual porque me remito a los hechos que ocurrieron justo después y por lo que yo estuve explicando me parece que era evidente que no, de todas maneras, por más que hubiesen conquistado los ingleses Buenos Aires, no era sustentable eso. Klaus, a los argentinos te da la impresión, nos gustan los contrafácticos, nos entretienen esas historias posibles. ¿Qué pasaba si ganaba este? ¿Qué sucedía si esto no llegaba? Digo, ¿nos entretenemos en esos devaneos los argentinos muchas veces? Yo creo que sí, y no, quiero aclarar que no tengo nada en contra de los contrafactuales, ¿no? O sea, me parece un ejercicio que muchas veces puede ser muy interesante para realizar desde una perspectiva metodológica, ¿no? Pero eh, a mí personalmente no me termina de convencer ese ejercicio, ¿no? Me gusta más remitirme a lo que pasó, más que a lo que pudo haber pasado, pero ciertamente en algunos casos puede contribuir a generar ciertos planteos o ciertas reflexiones, ¿no? Pensar qué hubiese ocurrido si, digamos, sí, si no hubiese ocurrido tal hecho y hubiese ocurrido otro, ¿cómo sería el escenario? Eh, Está bien, o sea, me parece bien. Yo no recurro mucho a eso, ¿no? Pero sí, yo creo que acá hay una tendencia, y han habido estudios muy serios, ¿no? Sí. Acerca de la cuestión del contrafactual en Argentina. Entonces, no lo estoy despreciando, pero personalmente no me atrae tanto. Klaus, has investigado y escrito en profundidad sobre Bernardino Rivadavia, un personaje que yo por lo menos siento cuando era más chico, hace muchos años, se escribía y se hablaba más. ¿Le prestamos atención a Rivadavia en el 2022 o por lo menos la suficiente atención? No, yo creo que tanto Rivadavia como muchos otros personajes de ese periodo han caído en el olvido, ¿no? O si son recordados de manera bastante efímera, ¿no? O por alguna cuestión del presente que, no sé, refiere a algún personaje del pasado, pero a mí me llama mucho la atención como tan poco tiempo después del bicentenario de la Revolución de Mayo, del bicentenario del 9 de julio, no parece haber repercutido mucho en la opinión pública eh, las diversas circunstancias que hicieron de estos personajes figuras históricas tan interesantes e importantes, ¿no? Y me parece que prevalecen los lugares comunes, las simplificaciones y no demasiado afán por tratar de entender mejor a muchos de esos personajes, ¿no? Y este sin duda es el caso de Rivadavia, que genera antagonismos todavía, ¿no? Ahora ya son antagonismos cada vez más difusos, ¿no? Porque por esto que yo hablaba, que el nivel de debate en la mayoría de las esferas de la opinión pública sobre este personaje son, no sé, me parece poco profundo, sin demasiado ánimo de hacer esfuerzos por tratar de entender mejor al personaje y el contexto en el que se movía, ¿no? Eh, y sí, es frustrante porque después por ahí aparece en algunas obras de, de algunos autores que hacen divulgación Sí. justamente en esos términos, ¿no? Eh, Poco matizados, digamos. Ha quedado, y con el cuidado del término que probablemente ustedes los historiadores sepan usar mejor, una historia muy villiquenizada de estos personajes, e incluso a pesar de que nos hemos alejado ya del villiquen. En algunos de estos trabajos de divulgación, sí, sin duda. Eh, Afortunadamente han habido muchos trabajos eh, surgidos de una esfera de estudios históricos que por suerte en los últimos 30 años ha avanzado muchísimo, se ha ampliado
y no ha caído en estos lugares comunes ni estos simplismos, eh, pero que por desgracia tienen poca difusión, ¿no? Tienen la llegada de estos otros textos que estaba mencionado Claro. antes. Han habido textos de divulgación muy buenos, por otro lado, de autores y autoras muy reconocidos, ¿no? Pero me parece que todavía falta un esfuerzo mayor por parte de los historiadores, investigadores, entre comillas, digamos, serios, que investigan temas puntuales, que investigan temas más acotados, ¿no? Me parece que la comunidad de historiadores argentinos tiene mucho que felicitarse por los grandes aportes que han habido, pero por otro lado, bastante que cuestionarse por, en líneas generales, no estar llegando a un público más amplio, me parece, ¿no? Si uno compara con la llegada que están teniendo otros autores que escriben sobre historia, ¿no? Klaus, ¿cuán difícil es investigar en historia en la Argentina? Depende del tema que uno está trabajando y, por supuesto, las fuentes que están a mano, ¿no? Para aquellos que dependen de fuentes que están en archivos, es bastante complicado, porque desgraciadamente los archivos que reúnen material, digamos, de 1 o 2 siglos atrás, la mayoría tiene una infraestructura que deja bastante que desear, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder acceder a todo lo que se dice que está en el catálogo y las condiciones de mantenimiento de ese material a veces dejan mucho que desear, ¿no? Entonces ahí se le hace complicado al investigador. Y los que hemos tenido la fortuna de poder hacer nuestras investigaciones en el exterior y haber experimentado, ¿no? Lo que es trabajar en archivos bien mantenidos y con mucho material, eh, cuando venimos acá y nos sumergimos en los archivos nuestros, la comparación eh, deriva en una profunda tristeza en la mayoría de los casos, ¿no? Klaus, tenés otras dos grandes pasiones que ahora te las voy a unir. Vos las has unido en la actividad que llevas adelante, que son el fútbol y el rock. Antes de meternos en las investigaciones que vos llevaste en profundidad, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Es posible entender la historia de una sociedad o de un país o de un grupo de gente en base a su fútbol y en base a su música, en base al rock en este caso? Digo, ¿podemos entender a esa gente estudiando el fútbol y estudiando el rock? Mirá, yo creo son una parte cada vez más importante de las sociedades, ¿no? Tanto el fútbol como la música popular, yo creo que en las últimas décadas, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Por todos los avances tecnológicos y la difusión sobre todo en el caso de la música, pero también del fútbol y otros deportes, obviamente, se han expandido muchísimo y han tenido digamos, eh, una presencia en la vida cotidiana de mucha gente muy notoria, ¿no? Entonces me parece que sí. Yo me remito a un libro salido hace unos años en Inglaterra, pero no muchos años atrás, ¿no? 10, 15 años, que es una historia global del fútbol, escrita por un sociólogo, Goldblatt, ¿no? Eh, que creo que refleja muy bien esta cuestión que vos estás preguntando, ¿no? Porque él, incluso en una parte de su libro, no me acuerdo llegando a qué etapa, ¿no? Pero segunda mitad del siglo XX, hace comparaciones estadísticas entre, por ejemplo, la asistencia en Gran Bretaña a partidos de fútbol vis a vis la asistencia en Gran Bretaña a misas, ¿no? Sobre todo la iglesia anglicana, y bueno, ¿no? Y con el teatro. Entonces, digamos, ese tipo de estadística pone de relieve la cantidad de gente cuyas vidas... Eh, después está la cuestión de o sea, a qué puntos de contacto tienen esas actividades que son más bien de recreación pública, ¿no? Con cuestiones más de la vida política y la vida
de la vida política, ¿no? Pues de la vida social es obvio, me parece. Bueno, La gran- Albert Camus se le atribuye haber dicho Klaus que todo lo que había aprendido sobre moral lo había aprendido en una cancha de fútbol, así que ¿Quién? no. Albert Camus, que Ah, jugaba mira, claro, sí. como No, nada arquero, menos. no, Nada nada menos, menos. sí. Te Claro. llevo, lo mencioné antes, a las invasiones argentinas que publicaste en Planeta ya por el 2017, donde Sí. haces un repaso por los argentinos en el fútbol inglés. Y que ahora me contabas fuera del aire, agregarías probablemente un capítulo sobre Marcelo Bielsa, ¿no? Y el Leeds. ¿Qué conclusiones sacaste cuando hacías esa investigación para publicar ese libro, Klaus? Eh, Mirá, una de las conclusiones más, por ahí no está expresado suficientemente en el libro, ¿no? Pero yo hago mención a eso, y por ahí si no está tan fuertemente subrayado es porque me centré mucho en los distintos jugadores, sus experiencias, ¿no? Pero a mí lo que me llevó un poco a escribir sobre ese tema, más allá de mi pasión por el fútbol argentino y el fútbol inglés, ¿no? A los cuales sigo hace mucho tiempo, eh, me, me llama mucho la atención hasta el día de hoy, ¿no? Qué parecidos son en materia en lo cultural, ¿no? En el fútbol, los argentinos y los ingleses, ¿no? El grado de pasión, el tipo de actitud en, como hincha, ¿no? De los hinchas en un país y en otro, ¿no? Un poco similitud en cuanto a la, el comportamiento y actitud de la gente en los estadios, ¿no? Cuando van al fútbol. Perdón, tanto en Argentina como en Inglaterra. Veo mucho más parecido, si se quiere, el espíritu folclórico, futbolero del argentino con el inglés que del argentino con el español, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo he ido a la cancha en España, no en Inglaterra, y en España es como todo ordenadito, de repente vienen entre tiempo y sacan todo del bocadillo y se lo comen, entran despacito, se van despacito, no Claro, digo, es como que no hay emociones cuando están ahí la no, afición en España. y, y si te fijas, por ejemplo, lo de los cantitos, ¿no? De las hinchadas. Tanto en Argentina como en Inglaterra es muy parecido y viene de hace décadas, ¿no? La inventiva para el cantito que viene de algún tema de música popular, ¿no? Una melodía, ¿no? Eso es muy de Argentina e Inglaterra y no tanto de otros países, o en todo caso copiado de países como Argentina e Inglaterra en otros países, ¿no? Eh, eh, y después, desgraciadamente, la historia de la violencia en el fútbol de un país y del otro, ¿no? Que en Creo que Inglaterra pudieron reducirlo bastante, entiendo, el sí, hooliganismo, Klaus. pero te digo que ir a la cancha en Inglaterra en los 70s y 80s era Era heavy. para guapos. Y el tema de los hooligans era bravo, o sea, y acá las barras bravas lo mismo, entonces en ese sentido también, ¿no? Yo veo similitudes y me parece que, volviendo a la pregunta de las conclusiones, ¿no? Me parece que eso explica en buena parte por qué tantos jugadores argentinos se acomodaron también al fútbol inglés, porque creo que de alguna manera, más allá de las diferencias culturales y de idioma, una vez que estaban en el campo de juego, todo lo que los rodeaba era bastante familiar dentro de todo, ¿no? En Sí, cuanto sí, a... una vez que se sobreponía al It's Very Difficult de Carlos Tevez, ya Bueno, todo era la pero ahí pelota tenés, ¿no? y el arco. Ahí tenés que Tevez, Agüero, jugaron varios años en Inglaterra y no da la sensación que terminaron de aprender bien el idioma, pero no les hizo mella eso, o sea, los dos No. tuvieron El Kun actuaciones. Agüero, amado en Manchester hasta por los hermanos Gallagher de Oasis, que se odian entre ellos, pero que el amor por el City y por el Kun Agüero lo mantienen en conjunto. Una leyenda, se transformó en la leyenda del City y, y Tevez logró algo que muy pocos jugadores en la historia lograron, que es triunfar en los dos equipos de Manchester, ¿no? Muy pocos años. Y bueno, lo de Villa y Ardiles en los 70s y 80s, ¿no? Eh, fue un fenómeno bastante impresionante en la historia del fútbol inglés, ¿no? Así que yo creo que
ese éxito de tantos jugadores argentinos en Inglaterra tiene que ver un poco con esa idiosincrasia, ¿no? Futbolera de- que se, no sé, que para mí se asemejan mucho las de Inglaterra y Argentina. Klaus, dedicaste otro libro también al fútbol, Piel de gallina, celebrar y sufrir, River 1957-1975. Vos sos hincha, entiendo, de River, porque si le dedicaste un libro así es porque lo sos. Casi 18 años fueron sin títulos, pero ¿de qué sirvieron esos 18 años? ¿Por qué hacer una crónica de los 18 Sí, años sin éxitos de River Plate? mucha gente me preguntó lo mismo, ¿no? Yo me cuidé bien de arrancar con el campeonato ganado en el 57, que fue la culminación del tricampeonato, el primer tricampeonato que gana River en su historia, y terminarlo con el 75, que fue ese campeonato ganado después de tantas frustraciones, ¿no? A mí lo que me impresiona, Hiciste, como dicen los ingleses, los bookends, para que nadie se queje ahí en cada punta. tal cual, tal cual. Pero a mí lo que me impresionaba mucho era de todos esos años que River no salió campeón, lo cerca que estuvo prácticamente todos esos años. Y al final publica una tabla de posiciones de los años que River no salió campeón, sumando los puntos de los 6 7 equipos que más puntos acumularon, varios de ellos campeones en 3 4 oportunidades, y increíblemente River, el único que no ganó ningún campeonato de esos 7 equipos, figura primero. O sea, está en suma de puntos primero, lo cual habla de, de un fenómeno bastante increíble, ¿no? No sé en cuántos países del mundo durante ese periodo tan largo de tiempo hay un equipo que no gana nunca el campeonato, pero que suma más puntos que los demás. Y era Además, una... sí, ahí Sí, te interrumpo un segundo, Klaus, porque me viene una idea a la cabeza, ¿no? Imagino que como historiador te debe haber llamado también la atención aquellos que están a punto de triunfar pero no lo logran, qué lugar se les da en la historia, ¿no? En este caso el River que no gana, pero que vos decís podría tranquilamente haberlo hecho. Volvemos a los contrafácticos del principio, ¿no? selección argentina en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, no ganaba nada desde el 93, creo que era la Copa América del Sí, 93. exactamente. Claro, llegó no sé cuántas finales de Copa América, una final del mundo, siempre arrimando y, sin embargo no ganando hasta la Copa América del año pasado, ¿no? Pero, y cómo eso genera en el argentino, sobre todo, un grado de, de excitación o de crítica, porque el segundo puesto no vale nada, ¿no? Hay una cultura de que el que pierde, aunque salga segundo y estuvo ahí nomás, ¿no? Perdió en tiempo suplementario por penales, bueno, no sirve porque no ganó. Hay una Eh, división ahí, si querés, Klaus, a ver cómo lo ves vos, entre un bilardismo utilitarista y un bielcismo kantiano con respecto a los resultados. puede ser, puede ser. Puede ser, pero qué sé yo, a Bilardo le tocó ganar una final del mundo y después salió subcampeón en otra. Y me parece que no escuché nunca a Bilardo decir que ese subcampeonato del 90 no No valiera. sirvió, no valió la pena. Entonces, es relativo. En cuanto a Bielsa, bueno, fue un técnico muy ganador. Lo que pasa es que en sus Sí. últimas experiencias no dio con equipos con suficiente jerarquía para ganar campeonatos por ahí, ¿no? Pero de todas maneras logró que equipos con muy poco, ¿no? Llevarlos bastante arriba, ¿no? El Atlético de Bilbao, que con el que casi gana, el Olympique de Marsella que peleaba campeonatos, y el Leeds que logra el ascenso después de casi dos Sí, décadas a la Premier. nada menos. Klaus, te voy acercando ya al final de la entrevista, pero tengo dos preguntas más para hacerte. Te vuelvo un poco al tema de la Argentina, porque cada vez que tenemos historiadores aquí en el programa, a mí me interesa preguntarles y ver qué respuestas distintas dan sobre cómo fue que, y es muy compleja la pregunta, pero vos verás qué respondés. ¿Cómo fue que pasamos de esa Argentina de fines del siglo XIX que parece ser, era tan opulenta y que llamaba tanto la atención al mundo y que hacía que se eligiera entre Ellis Island en Nueva York o venirse para Buenos Aires, a la Argentina que tenemos hoy? ¿Vos
¿qué explicación darías en algunas líneas, como por lo menos para abrirnos a la reflexión? Hemos tenido de las más variopintas respuestas de los historiadores aquí en el programa. Sí, aclaro que no soy un experto en ese periodo, o sea, no, yo llego a mitad del siglo XIX con mis investigaciones, pero yo creo que a mí me parece que por ahí la mayoría de gente argentina no se fija demasiado en el contexto mundial para contestar esa pregunta, ¿no? Yo creo que hay un contexto mundial que asoma en las primeras décadas del siglo XX que complica las cosas en el mundo en general, ¿no? Y Argentina se vio muy afectado por ese contexto de guerra, entreguerra, y que inevitablemente cambió muchas de las dimensiones de sus relaciones con países de Europa, sobre todo, ¿no? Entonces, me parece que eso refleja de algún modo que Argentina estaba muy atado a un determinado modelo y estaba muy atado a un determinado modelo de producción interno y un determinado modelo internacional, ¿no? De relaciones exteriores que iba más allá de su voluntad el poder controlar los cambios que eso iba a implicar, ¿no? Porque creo que los cambios producidos en el contexto mundial pegan muy fuerte en Argentina y resquebrajan ese modelo tan exitoso, como decís vos, de fines del XIX y principios del XX. Después, por supuesto, hay cuestiones locales y de conducción política y organización política que también creo que llevan a entender por qué motivos se volvió tan inestable políticamente Argentina, sobre todo en la segunda mitad del XX, ¿no? Creo que ahí hay una serie de factores políticos, sociales y sobre todo económicos que llevan a entender en parte esa cuestión, ¿no? Que planteas. Klaus, última pregunta. Sí. Muy simplota. Última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Klaus Gallo? Puntualmente en referencia a lo que estábamos hablando en buena parte de esta entrevista, me inquieta como historiador esa falta de, no sé si interés, pero sí de esfuerzo mental por tratar de hacer un esfuerzo por entender mejor los temas a partir de una actitud más de búsqueda más profunda y a través de esa búsqueda poder hacer un ejercicio de reflexión más elevado, ¿no? Tomarse más tiempo para pensar por qué ocurrieron, como la pregunta anterior que me hiciste, ¿no? Me inquieta, sobre todo en los colegios, que no pareciera que en el dictado de los cursos de historia se busque ese tipo de actitud por parte de los estudiantes, ¿no? Y eso creo que es lo que deriva en lo que hablábamos hace un rato, ¿no? En un interés muy efímero y en la historia argentina y en un deseo de que se le presenten las respuestas de manera muy rápida y simplista, ¿no? Y maniquea, sobre todo a las grandes cuestiones de nuestra historia. Entonces yo creo que eso claramente es una cuestión que me inquieta y diría más, me frustra bastante. Klaus, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Lo mismo para vos, un fuerte abrazo y un placer haber compartido esta charla. Lo teníamos al doctor Klaus Gallo aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.